Ya, chiquillos, entonces, siendo ya las 3:42, comenzamos la clase. Y lo primero que vamos a ver es el objetivo de la clase de hoy, que es reconocer las transformaciones que posibilitaron el desarrollo de la ilustración. En la clase anterior vimos y hablamos acerca del absolutismo y esta forma de gobierno. Hoy día vamos a ver cómo la ilustración comienza a cuestionar este modelo político, comienza a cuestionar este modelo de organización de los estados y cómo la razón y el pensar y el desarrollo del pensamiento ayuda efectivamente a cuestionarse su actual modelo político. Lo primero que tenemos que entender, chiquillos, es el concepto que nosotros vamos a usar hoy día, que es el concepto de ilustración. Sí, ese era, muchas gracias. Es el concepto de ilustración. Y la ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, o sea, no es, ojo con esto, chiquillos, no es un movimiento político, sino que la ilustración es un movimiento cultural e intelectual, que de una u otra manera sus consecuencias o lo que trae la ilustración haya cambiado la política y la forma de organización de los estados, eso es otra cosa. Pero la ilustración es un movimiento cultural e intelectual que se da principalmente en Europa y que nace a mediados del siglo XVIII y dura hasta los primeros años del siglo XIX. Y fue principalmente activo en 3 países, en Francia, en Inglaterra, bueno, y ahí es Alemania, ¿ya? Y en Alemania, ¿ya? Llamamos a partir del siglo XVIII el siglo de las transformaciones, ¿ya? Y no solamente transformaciones políticas, sino que también estas transformaciones se dan en el ámbito social y también se dan, chiquillos, en el ámbito económico. No tan solo en estos 3 países como Francia, Inglaterra y Alemania, sino que también en todo el mundo occidental. De hecho, nos llegan incluso, estas transformaciones llegan sus consecuencias también a América. Las consecuencias de los cambios que se producen en este siglo y en este periodo no solo impactan al continente europeo, sino que también inciden en las transformaciones que comienza a experimentar América. Recordemos que paralelo a lo que estaba sucediendo en Europa, América estaba siendo colonizado, ¿cierto? Por parte de los españoles. Teníamos toda una colonia acá de europeos, de españoles. De a poco comenzaron a llegar los franceses también a los territorios nuestros, los alemanes, los italianos, ¿cierto? Y poco a poco lo que pasaba en Europa también repercutió acá en América. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos? En el siglo XVIII se producen varios hechos o acontecimientos que son fundamentales para lo que viene, cierto, en la historia de Occidente. En primer lugar, surge una corriente de pensamiento que está vinculada a la razón, ¿ya? O sea, está vinculada al pensamiento, al cómo nosotros razonamos, a la forma en que nosotros pensamos. Porque recordemos que el absolutismo es un modelo político, chiquillos, que está vinculado directamente con Dios, que está vinculado directamente con la religión. En cambio, la ilustración está vinculada con la razón, que tiene que ver con el pensamiento, con el cuestionamiento de las cosas, con el no creer que las cosas están dadas, hechas y son verdades, cierto, que uno no puede cuestionar, sino que todo se puede cuestionar. Y este pensamiento, que va ligada y va vinculada a la razón, se conoce como el periodo de la Ilustración. Se comienza a crear una oleada de procesos revolucionarios, como la gente comenzó a pensar, a cuestionarse su forma política, su forma de organización social, su forma de su modelo económico, etcétera, se comienzan a dar una serie de revoluciones, ¿ya? Que sacuden todo lo que se creía antiguamente. Comienza a sacudir todas estas estructuras europeas y americanas, comienza a sacudir también el absolutismo.
La Ilustración trae consigo también la consolidación de los derechos republicanos y ciudadanos que resultarán clave para entender nuestra actual política y nuestra actual noción de derechos humanos. Es en este momento, chiquillos, en este periodo de la historia, donde nace también el concepto de los derechos y principalmente los derechos humanos. Acá tenemos un texto que habla sobre la Ilustración, que es del señor Immanuel Kant, que nos dice que la Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía del otro. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. ¿Ya? Immanuel Kant entonces nos dice, este filósofo alemán de la Ilustración, considerado uno de los pensadores también más influyentes de la filosofía universal, nos dice que la Ilustración para el hombre, para el pensamiento del hombre, es como cuando tú cumples 18 años, ¿ya? Se supone que cuando nosotros cumplimos 18 años pasamos a ser mayores de edad y de una u otra manera somos responsables de sí mismos, de lo que nosotros hacemos. Cuando son menores, como ustedes, quienes son responsables de ustedes son sus padres, ¿cierto? Sus apoderados. En este caso, Immanuel Kant nos dice que la Ilustración es ese momento donde el hombre y el ser humano, se habla de hombres chiquillos no porque sea solamente como género hombre, ¿ya? Sino porque efectivamente hablamos de la especie, ¿ya? Hablamos entonces que el hombre, la Ilustración llega al hombre como esta mayoría de edad, como esta opción de poder tomar decisiones propias, como esta opción que tienen para poder pensar por sí mismo, razonar por sí mismo y no que otro piense o tome decisiones por ustedes. Cuando ustedes son pequeños, son sus apoderados los que toman muchas veces las decisiones con ustedes, por ustedes, perdón. Pero cuando ustedes cumplen la mayoría de edad, se espera, cuando ustedes cumplen los 18 años, se esperan que ustedes se hagan responsables de sus propias decisiones, ¿ya? Y la Ilustración viene como eso, la capacidad que tienen ustedes o la capacidad que tenía el hombre de esta época de poder salir de esta minoría de edad y entrar a esta mayoría de edad, de ser adultos, de poder pensar por sí mismo, de no tener que esperar a un otro para que piense por mí. Hay nuevas formas de ver el mundo gracias a la Ilustración. Hay nuevas concepciones sobre el ser humano, sobre la política, sobre la forma de entender el mundo. Surgen con la Ilustración y provocan un fuerte cuestionamiento del absolutismo. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a pensar, comenzamos a razonar, la gente de la época se comenzó también, chiquillos, a cuestionar esta forma de gobierno que tenían, donde supuestamente Dios escogió a una familia para poder gobernar, donde no son ellos mismos quienes eligen a sus representantes, sino que es el rey quien tiene poder absoluto, que está incluso por sobre las leyes. Entonces dijeron, quizás no es correcto. Quizás no es correcto que un ser en que incluso no todos creemos tenga que decidir por nosotros quién es la mejor persona para gobernar nuestro territorio, nuestro estado. Quizás somos nosotros mismos quienes debemos elegir a nuestros propios representantes, ¿ya? Y por eso comienzan a cuestionar el poder del rey y obviamente la forma de gobierno, que en este caso es el absolutismo. No puede ser, dijeron las personas, que una sola persona tenga todo el poder y que una persona nos represente a todos nosotros como nación, como Estado, como territorio. Quizás no es lo lógico, ¿ya? Y se comienzan como a cuestionar ese tipo de cosas. No fueron todas las personas de una sociedad quienes comenzaron a cuestionarse aquello, ¿ya? Sino que efectivamente hay un grupo de pensadores ilustrados que promueven esta idea. Los más conocidos, ¿cierto?, son los que salen acá: Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Immanuel Kant, etcétera, ¿ya? Que lo vamos a ir trabajando durante las próximas clases.
Varios de los pensadores ilustrados, que son las personas y los pensadores, los filósofos, economistas y políticos, que comenzaron y fueron los precursores de la educación, promueven ideales republicanos, o sea, que es la república. O sea, dejamos de atrás este modelo absolutista y comenzamos a entender como mejor modelo como la república, ¿ya? Con nuevos principios políticos y sociales. Y no, obviamente no se trata de cambiar todo de un momento a otro, sino que se trata de un proceso gradual, en donde el progreso de las discusiones, o sea, discutir, hablar acerca de política, hablar acerca de economía, hablar acerca de la religión, era parte fundamental de este cambio. La proliferación de los círculos de debate, o sea, que no solamente nosotros, entre nosotros discutamos, entre Locke, Voltaire y Montesquieu y Rousseau discutan entre ellos, sino que se comience a agregar a nuevas personas. A eso se llama, ¿cierto?, la proliferación, o sea, que hayan muchos círculos de debate y de discusión, que se comience a crear, chiquillos, en la opinión pública. Cuando nosotros hablamos del término de opinión pública, no quiere ser lo que hablen unos pocos o solamente los pensadores ilustrados, sino que efectivamente la gente se vaya empapando de estas discusiones, vaya cada uno de nosotros teniendo una opinión al respecto, ¿ya? Que vamos teniendo, que en este momento la gente vaya teniendo una opinión respecto al sistema de gobierno que debía de regir. Quizás en base a estas discusiones hubiesen llegado a una conclusión de decir, quizás el absolutismo no es malo, quizás es bueno, quizás hay que cambiar un par de cosas solamente, quizás hay que cambiarlo todo, ¿ya? Pero la idea era que se conversara y no que fuera algo impuesto. Obviamente las discusiones, los debates, la opinión pública, ¿cierto?, juegan un rol fundamental en lo que obviamente contribuye la ampliación y la difusión de las ideas, sobre todo las ideas ilustradas, y que desde ahí surgen transformaciones sociales producidas hace siglos, chiquillos, y que tienen consecuencias hasta el día de hoy. De hecho, yo les decía, el concepto de derechos humanos nace acá, nace en esta época, en los derechos que tienen las personas, en los derechos que tienen las personas para poder elegir a sus representantes, los derechos que tienen las personas y los hombres, y vamos a hablar solo de los hombres, porque de hecho vamos a ver más adelante con la Revolución Francesa, que hay un documento que se llama Los Derechos del Hombre, que efectivamente son solo para los hombres, porque las mujeres solamente estábamos recluidas a lo que eran los labores hogareños y a la crianza de los niños. Pero sí es importante, chiquillos, sí es importante el que se discuta en esta época, si es efectivamente la política y el absolutismo el modelo político para poder gobernar a los estados, ¿ya? La razón, como yo les decía en un principio, la razón, esta forma de razonar, de pensar, de cuestionar, era para los ilustrados como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, la facultad distintiva de los seres humanos, que al final tiene mucha razón. Nosotros obviamente hoy día, en el año 2020, nos damos cuenta de aquello, ¿ya? Pero tenemos que pensar que en el siglo XVIII llegar a estas conclusiones de verdad era un avance. Nosotros hoy día, ¿qué es lo que nos diferencia, por ejemplo, de un perro, de un gato, de cualquier animal? Es efectivamente el razonar, el pensar, el saber qué es bueno o tener la capacidad para poder distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿ya? Y ellos llegan a esta conclusión en el siglo XVIII y dicen que la razón es la facultad distintiva que tenemos los seres humanos. Y esto, la razón, nos ayuda al intelecto y nos entrega intelecto, nos ayuda a la libertad, a obtener libertad. La razón también nos ayuda a comunicarnos y la razón nos ayuda a elaborar el pensamiento, a tener una forma y una capacidad elaborada de pensamiento. No somos como los animales. Los animales actúan por instinto, chiquillos.
En cambio, nosotros, los seres humanos, actuamos a través de la razón, a través del pensamiento, a través de nuestro intelecto, lo ponemos a disposición de las cosas ciertas y elaboramos un pensamiento. Vamos elaborando una opinión propia. Nosotros vamos mirando, vamos escuchando y vamos a raíz de nuestra propia vivencia, de nuestra propia experiencia, también vamos elaborando cierto un pensamiento propio. Pero la razón para ellos era fundamental. Y es desde ahí, desde esta diferenciación que se hace de decir, nos diferenciamos de los animales porque razonamos, es que la razón y la importancia que tiene es que es concebida como una luz, como esa luz capaz, esa guía que te ayuda a salir de la oscuridad y a salir, ¿cierto?, de la subordinación, de salir de que te estén oprimiendo, de salir de que como que tengas los ojos cerrados, ¿cierto? Y lo que haces cuando tú abres los ojos, lo primero que ves es luz. Y la luz a nosotros nos permite ver. Y cuando nosotros vemos algo, podemos opinar y podemos salir y sentirnos libres. Se trataba, obviamente, de darle tanto peso a la razón, porque se piensa que efectivamente hay una mirada optimista sobre el futuro, pues se creía que con el tiempo, con el trabajo de la razón, las sociedades iban a estar guiadas por la razón y que estas eran las sociedades que iban a poder progresar. Entonces yo les pregunto a ustedes, ahí dice vuelvo a preguntar porque en lo primero que nos salía acá, en la primera parte, ¿cierto?, de la clase, decía la ilustración. ¿Pueden las ideas cambiar el mundo? Entonces, luego de conocer todo esto, yo les pregunto a ustedes, y esto es una pregunta para ustedes para reflexionar en la casa en realidad, ¿ustedes creen que las ideas pueden cambiar el mundo? ¿Ya? Se los dejo, chiquillos, como pregunta de reflexión. Ahora que llegaron más, la verdad es que tengo que decirlo, chiquillos, me molesta bastante que lleguen ahora, después de 20 minutos de comenzada la clase, estén llegando, ¿ya? Porque al final llegan a la mitad de la clase y no entienden lo que yo estoy trabajando, ¿ya? Yo no sé si se les olvida, yo no sé si no tienen la opción de poder conectarse. Se supone que hoy día todos tienen para poder conectarse, pero de verdad es súper molesto porque uno prepara este material, uno prepara actividades para que ustedes puedan estar y la verdad es que no están. Lo vamos a hacer, chiquillos, igual que en las clases anteriores. Yo les voy a copiar el enlace. Yo estaba almorzando, yo lo comprendo, pero si usted tiene un horario de clases, la idea es que pueda almorzar o antes o después, ¿ya? Chiquillos, a través del chat de Zoom les envié el enlace para entrar a Tomi Digital. Necesito que entren todas las personas que están presentes acá, ¿ya? ¿No tienes clase? Ya. Ya, mi amor. Necesito que entren a la clase, chiquillos, de Tomi Digital y como siempre pongan su nombre y esperen hasta que nosotros iniciemos la clase. Hasta el momento tengo un solo estudiante que es Amaro, ¿ya? Aquí yo les voy a proyectar, solamente tengo un estudiante que es Amaro. Entonces les voy a pedir que por favor entren al link que les envié. Ahí tengo a la Nati también. Muchas gracias, chiquillos. A la Jime. Al Ian. Súper. Y esperen, no se salgan de donde estén, ¿ya? Solamente esperen, porque ahí les va a pedir todo el rato que esperen, ¿ya? Josué, muchas gracias, mi amor. Amaro, Ian, Josué, Natalie, Jimena. Me falta el Benjamín. Me falta la Antonella. Chuta, se fueron más encima. La Antonella sería la que me falta de las que están. Anto, por favor, si te puedes conectar. Ya, vamos a empezar así nomás, chiquillos, porque
Ahí está la Anto. Perfecto. Ya, iniciamos entonces la clase. La primera pregunta dice así: las consecuencias de los cambios producidos en el periodo de la Ilustración, ¿a qué continente impactó? ¿Ya? ¿Impactó a Europa y América, a América y Asia, a Europa y Oceanía o a Asia y Europa? Tengo dos respuestas, chiquillos. Cristóbal viene entrando ahora, media hora después. ¿A qué continentes impactó los cambios producidos en la Ilustración? Me faltan dos respuestas, chiquillos, tengo cuatro. Quedan 20 segundos. ¿A qué continentes impactó los cambios que se producen en el periodo de la Ilustración? Europa y América, América y Asia, Europa, Oceanía, Asia, Europa. Chiquillos, me faltan dos respuestas. No queda tiempo. Efectivamente, muy bien a las personas que contestaron la letra A, que era Europa y América. ¿Ya? Efectivamente, a esos dos continentes impacta de manera muy profunda los cambios que se producen en la Ilustración. ¿Continuamos? La Ilustración, ¿verdadero o falso? La Ilustración cuestiona el absolutismo. ¿Verdadero o falso, chiquillos? ¿Verdadero o falso? Me falta una respuesta. Muy bien, súper bien. Verdadero. Muy bien a las cuatro personas que respondieron. Efectivamente, la Ilustración es un movimiento que cuestiona el absolutismo. Muy bien, chiquillos. Continuamos. Dice, los pensadores ilustrados promovieron los ideales republicanos como principios políticos y sociales. ¿Verdadero o falso, chiquillos? ¿Verdadero o falso? Esa frase que dice, los pensadores ilustrados promovieron los ideales republicanos como nuevos principios políticos y sociales, ¿verdadero o falso? Me falta una respuesta. Muy bien, chiquillos, verdadero. Las cuatro personas que acertaron, muy bien, verdadero. Efectivamente, los pensadores ilustrados como Voltaire, Montesquieu, Rousseau o Immanuel Kant, etcétera, promueven los ideales republicanos como nuevos principios políticos y sociales. Para los ilustrados como Voltaire, Montesquieu y Rousseau, ¿qué elemento era una facultad distintiva de los seres humanos? ¿La creencia en Dios, la razón o la capacidad de síntesis? Chiquillos, la razón, chiquillos, lo dije, la razón es lo que nos distingue de los animales. Es lo que nos distingue, la capacidad de pensamiento que tenemos, la capacidad de pensar, la capacidad de poder optar. Nosotros no actuamos por instinto, actuamos en base al pensamiento. Vamos con la última. Dice, ¿en qué ayuda la razón al hombre? ¿En qué ayuda la razón al hombre? ¿En qué nos contribuye? ¿Era una luz que nos sacaba del intelecto que teníamos escondido? ¿O es una luz? Aquí pueden marcar más de una, chiquillos, ojo con esto. ¿Era una luz que nos saca de la oscuridad, que nos saca de la subordinación o los ayuda a no creer en Dios? Aquí pueden marcar más de una alternativa si así ustedes lo desean. Esto es todo lo que vemos en la clase, chiquillos. Vamos, vamos, una más. Nos queda falta una persona que responda y terminamos. Y quedan 7 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Era la B y la C. Era una luz capaz de sacar al ser humano de la oscuridad y nos saca de la subordinación. No es una luz nos saca el intelecto perdido o el intelecto escondido, chiquillos. ¿Ya? Veamos, ganador
o ganadores de esta clase. La Jime en el primer lugar, Josué en el segundo lugar y en el Amaro en el tercer lugar. ¿Ya? Súper bien, chiquillos, súper bien. Otra cosa, les voy a mostrar acá las personas que me han... Profesora, Dígame, la primera no me la contó. es que no sé, pues, Respondí, pero no alcanzaste a no me responderla respondió. en el momento justo, pues. Miren, No, es que, les voy a mostrar las personas que yo tengo registradas como las personas que me respondieron la evaluación de la película La Misión. Está aquí Josué, Jimena, Benjamín Luna, Francisco Aguilera, Amaro Barrientos, Antonella Pineda, Naí Celaya, David Núñez, Pablo, Fernanda Fierro, Cristóbal Berrío, Francisca López, Ian Maldonado y la Dayana Narváez. ¿Ya? Que creo que no hay nadie más acá en esta sala, o sea, todos los que están en la sala, Josué, sí, se lo hizo, Amaro también, Ian, Antonella, Jimen, Natalie, Cristóbal, Alexis, te dije la semana pasada que por favor respondieras la prueba y todavía no lo haces, ¿ya? Así que te voy a mandar por aquí nuevamente el link para que lo puedas hacer, porque o si no, chiquillos, les voy a tener que poner la nota mínima y creo que no corresponde.